Are you looking for more out of your life? Do you need ideas on how to start new businesses and how to move forward in your own personal life? Well, guess what? You have come to the right radio show. At You Can Overcome Anything podcast show, you will learn and hear from many people from all walks of life who are sharing their challenges, their stories, the habits, and the mind shifts they had to overcome to become who they are today. On top, you will get a chance to connect and see how you can overcome anything by networking and learning about your next move through this radio show. I present to you our great speakers at You Can Overcome Anything podcast show with your host, Cesar Espino. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a este programa. Tú puedes superar cualquier cosa con tu host César Espino y me pueden encontrar en www.cesarrespino.com. Ahora tengo a una persona muy especial. Él es mi amigo Jesse. ¿Cómo estás, Jesse? ¿Cómo estamos, César? Aquí lo más. Qué bueno, qué bueno. Antes que comencemos, quiero decirle un poquito a ustedes quién es Jesse, para que tengan una idea de esta persona. Jesse es un agente de bienes raíces, también es un empresario o hombre de negocios que ha hecho diferentes clases de negocios y tiene una mente, ni sé cómo la hace, pero siempre está buscando maneras de cómo ingresar ingresos de una manera o de otra. Entonces, lo principal de él es bienes raíces, pero tiene muchísimas cosas otras que está haciendo en su vida. Y ahorita quisiéramos hablar sobre eso y ver qué es lo que estás haciendo, Jesse. Pero, ¿sabes qué? Tú sabes tú mejor tu historia. ¿Por qué no nos dejas saber quién eres tú y qué es lo que has hecho? So, mi nombre es Jesse Morfin. Yo vengo siendo nacido aquí en los Estados Unidos, San Bernardino, California. Yo vengo de mis padres, que uno viene siendo de Jalisco, mi mamá de Nayarit, y ellos llegaron aquí a este país como en el 75, 76. Y, y la razón que les estoy diciendo yo esto es de que nuestros padres vinieron a este país para poder darles la oportunidad que ellos no pudieron. So, hay muchos de los otros que estamos escuchando o mirando esta entrevista y uno dice, pues, no puedo porque no tuvimos suficientes recursos para poder sobrevivir donde uno estaba. Y en verdad, no viene siendo de esa manera. Si uno o nuestros padres ya hicieron ellos el sacrificio para llegar a este lugar, ahora la representación viene siendo en nosotros para poder sobrevivir y hacer lo que nosotros queramos. So, por esa razón, yo me acuerdo cuando era niño y eso fue lo que me encantó de tu libro, César, Sí. de que los estás dando las experiencias que has vivido para que si alguien está pasando por esas mismas cosas, no tienen que pasar tanto tiempo para poder llegar para poder no sobrevivir, pero para llegar a sus deseos en lo que puedan tener en la vida. Pero hablando de eso, yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo, el primer idioma mío fue español. Mis papás no hablaban inglés. Yo pues no teníamos dinero y una de las cosas era de que sí, pues, vamos a decir que era un poco más difícil cuando uno está creciendo, porque los mismos estudiantes, los mismos niños de la escuela no me trataban como todos los demás, que viene siendo de que, hey, pues, ¿de dónde eres? O ¿por qué no hablas el idioma? Y eso fue algo que yo también tuve que sobrevivir. Y una de las cosas que ahora ya mirándolo para atrás, puede ser de que eso fue lo que, por la razón que todavía hablaba yo el español, y ahorita pues ya se me está olvidando un poco, pero no mucho. Eso fue lo que me ha ayudado en mi negocio, ayudar al hispano, ayudar a las personas que son como mis padres, pero hoy en día. So,
por favor, no dejen de ir ese regalo que viene siendo el idioma sin hacer nada con él. Sí, sabes que, y acabas de decir algo muy importante. Obviamente tú no naciste aquí, perdón, no naciste en México, naciste aquí. Tus Sí. padres vinieron para acá. ¿Cómo fue? Y claro que lo comentaste un poco, pero me gustaría saber un poco más, más de eso. ¿Cómo fue para ti crecer, obviamente, en una escuela o de niño y sabiendo de que tal vez te miraban como a minority, como menor de lo que eras, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia para ti en la escuela, la primaria, secundaria? Mira, siendo niño uno no sabe la diferencia. So, yo me acuerdo que lo más me decían, no, ¿sabes qué? Necesitas ir a esta clase que viene siendo inglés de segundo idioma. Ujú, So, yo entendía el idioma, pero no lo sabía escribir muy bien, el inglés, mm, el español, no sabía leerlo o escribirlo muy bien. Me tenían en clases adicionales. Um, pero como los niños pueden ser más difíciles y ya, de cómo te tratan. So, si ustedes tienen hijos y pueda que estén viviendo sobre algo como lo que me pasó a mí, les puedo decir, por favor, hablen con sus niños ujú, y que tengan amigos o que ustedes estén involucrados con los amigos que ellos tienen, um, o saquen a sus niños, sáquenlos para que jueguen fútbol, béisbol, para que ellos puedan convivir con las personas que no hablan el español, para que ellos puedan tener más, ¿cómo se dice? Confidencia, ya, de tener confianza. confianza, para que tengan más confianza en uno mismo, Ujú, en que sí son y deben de estar allí. Pero para mí, los primeros 10 12 años, no hablaba yo con muchos, era lo más todo de la familia. A los 12 empecé yo a jugar a béisbol y allí viene siendo donde agarré el amor para el deporte, más aparte conocí a mis primeros amigos, que en verdad todavía somos amigos hasta este día. ah, qué bueno. Y no sabes qué, igual, tan siquiera para mí, en lo que me pasó a mí, y creo que una de las cosas más difíciles era ser aceptado, ¿no? Tan siquiera en mi punto de vista, porque igual como tú, yo no podía hablar inglés, llegué aquí a la edad de 10 años, no hablaba inglés, no podía comunicarme con nadie. Entonces, una de las cosas más difíciles fue ser aceptado por los amigos. Obviamente uno busca a veces que alguien te acepte, ¿verdad? Y eso puede ser difícil porque luego uno se siente solo, por decir, en este mundo o en la escuela, porque pues, pasas tanto tiempo en la escuela. Y sin pensarlo, hasta ahorita en estos tiempos, hay tantos casos donde personas o niños están pasando por etapas muy difíciles y no tienen a nadie en que puedan hablar y a veces lo que pasa es de que se meten en drogas, se meten en malas influencias, se meten en cosas que no se deben de meter. Entonces, como tú dices, y creo que es muy importante, es de que los padres sean tan involucrados en la vida de ellos para poder ayudarles, para poder darles esa confianza de que sí tienen con quién pueden hablar o no hablar. Y yo sé que a veces es muy difícil porque nosotros como, yo diría, tal vez más nosotros como familias hispanas, a veces estamos muy ocupados en el trabajo, estamos muy ocupados en todas estas cosas que nos olvidamos de que tenemos todavía que tener y abrir el tiempo para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, yo te miro a ti también como eres tan involucrado con tus hijos, que es una buena cosa, que digo, no, pues, o sea, ese es el ejemplo que tienes que dar, estar muy involucrados en la vida de ellos, ¿verdad? Sí, y por eso un consejo que les puedo dar a los padres viene siendo que si sus niños quieren jugar un deporte o que si quieren salir no sé, una fiesta, un recreo, hablen con sus niños y no nomás les digan no, porque si ellos fueron invitados a este local para esta fiesta, quiere decir que los amigos los quieren aceptar, que viene siendo que les va a dar la confianza que unos necesitan en su propia vida. Um, Les quiero decir una historia. El idioma no lo más viene siendo uno de los problemas que pueden tener los niños ahora.
tengo yo un amigo y este amigo, igual hispano, y lo que hacía la familia para poder que este amigo mío tuviera todas las oportunidades es de que el papá trabajaba en Los Ángeles y ellos compraron una casa en una área buena. So, vamos a decir que compraron en una casa, pero una área, pero buenísima, pero el papá, vamos a decir, de todo lo que él trabajaba, nunca podía estar allí, uno, para el muchacho, número uno. Número dos, es de que él nunca tenía la ropa adecuada para poder ir y ser y conocer amigos. So, vamos a decir que él estaba viviendo en una área rica, pero hablaba el idioma de inglés, pero como era el más pobre en la área rica, Mm, también tuvo los mismos problemas que yo tuve. So, lo que les quiero decir es, no lo más es porque uno no habla el idioma, la otra puede ser por la manera que que uno te vistes o... viste a sus niños. Mm, Y no estoy hablando de que vayan y comprenles ropa de marca. No, lo más simple viene siendo algo que se mire representable, uh, limpio, o tomar esos 10 15 minutos extras en la mañana mm, para que la ropa esté buena y planchadita para que ellos listos salgan a la escuela. ya, Ese es otro consejito que les ya, puedo yo ya. decir, porque eso es lo que estoy pasando yo también ahora en mi vida, porque tengo a mi niña de 10 años y mi Ujú. niño de 8 que en verdad uno no sabe lo que ellos están viviendo si uno no les pregunta. Claro, claro. Pregúntenle a sus niños y en Pregúntenle verdad, y estén bien involucrados, ¿verdad? No, no, no se olviden nada más porque están cansados o lo que sea, porque obviamente eso pasa mucho en la comunidad hispana, ¿verdad? sí, Pero sí. ok, y déjame preguntarte, entonces, obviamente, llegando ahorita a la vida, ahorita donde estás, en el momento donde estás tú, eh, ¿por qué bienes raíces? ¿Por qué esta industria? ¿Por qué no alguna otra cosa? Eso es lo principal para ti ¿por qué esto y cómo llegaste ahí, verdad? Esa historia, César, deje contárselas. Lo que me pasó a mí cuando yo era niño es esto. Vivíamos en una área hispana. A los 9 años de edad, mis padres compraron su primera casa y venía siendo en el lado norte, donde vivían todos los gringos, ¿verdad? So, ya viviendo en ese lado, allí es cuando les estoy comentando que el idioma era medio difícil para mí y más aparte no tenía muchos que se parecían a mí del mismo color y los que se parecían a mí no hablaban nada de español, que vienen siendo segunda o tercera generación hispanos, mexicanos. So, lo que pasó en la situación mía es de que vivimos en nuestra casa por unos 7, 8 años y llegué yo a la edad de los 15. Y pues como pasa en la mayoría de las familias, mis padres se separaron y les voy a decir que en muchos de los casos la razón número uno viene siendo por ingreso, por el dinero que uno trae o no trae a la casa. Y yo cuando era niño, pues uno pues no sabe si uno dice, pues, hey, fue la culpa mía o qué hice o en qué podía ayudar, pero uno es niño. Y eso es una de las cosas que también nosotros como padres tenemos que reconocer, estando aquí pues en los Estados Unidos, como no es como México. Y la razón que les digo yo que yo sé es de que yo me he pasado mucho tiempo donde vienen mis padres, de donde ellos son. Y yo sé que allá en México uno crece más rápido. A los 8, 9 años uno ya Ya, está trabajando, uno sí. ya está trayendo dinero, poniendo su parte. Y aquí lo que se les olvida a los padres es de que vinieron a los Estados Unidos para dar la oportunidad a los hijos que terminen la escuela. Y eso es lo que se les olvida a los padres, de que los niños están más enfocados en terminando la escuela, en verdad no están trayendo la tapa o ayudando y uno no se madura hasta que tengan los 19, 22 años.
que en verdad ya los niños de México ya los tienen ganando por unos 10 años de vida real. Pero hablando de esto, lo que pasó fue de que a los 16 años alguien vino y les voy a decir, estafó a mis padres. Wow. Y era una persona de bienes y raíces. Lo que pasó es de que mis padres tenían los planes de irse a su propio lado. Esta persona vino, les dijo que, oh sí, ya se hizo el trato, y esto era otra cosa que al rato podemos hablar, que fue otro hispano que les hizo esta maldad a mis propios padres, Wow. que ellos estaban con el pensamiento que estaban vendiendo su casa y que iban a recibir, vamos a decir, unos 50 o $100,000, no sé. Well, sí, eran como $60,000. Al final del cuento, llegó el real estate y lo más les entregó un cheque de $10,000. Oh, esto fue lo único que quedó. Y Wow. por la razón de que pues, ellos no sabían lo que estaban haciendo, lo que pasó es de que la casa no estaba de venta y esta persona les hizo un refinanciamiento y les Oh, quedó con la casa al nombre de ellos. yeah. Esta persona les sacó los $50,000 y lo más les dio $10,000 a mis Wow. padres. Esto fue lo que pasó y yo a los 16 años perdí mi casa, nuestro hogar, y los tuvimos que ir a apartamentos. Y eso que nunca hemos vivido habíamos vivido en apartamentos. Esa fue otra época de mi vida que Y eso es una cosa de que no entiendo yo, y lo he visto mucho en diferentes aspectos de uno. No sé por qué a veces, en personas en general, pero a veces lo miro mucho bueno, en la comunidad hispana, de que en vez de ayudarnos, entre uno mismo nos estamos estafando, nos estamos hundiendo. Me ha pasado también muchas veces que he ido yo a ver personas que dicen, no, pues necesito ayuda para vender mi casa o lo que sea, pero luego ya están trabajando con una persona, un agente de bienes raíces o alguna persona que está en bienes raíces, y exactamente lo que estás hablando pasa cada momento, de que se están estafando o le están quitando todo. Tengo una historia muy rápida, hace como 2 años creo que me pasó esto a mí, en particular a mí, pero no fue tan doloroso a mí como a las miles de personas que les pasó esto. Había una compañía, y pasó aquí en Cerritos, había una compañía establecida, tenían un broker, tenían agentes, tenían una oficina, que prácticamente estaban tomando casas y la estaban poniendo en el MLS y la estaban poniendo de venta. Y yo como inversionista vine y miré una de esas casas, puse una oferta, les di mi depósito de $10,000 y luego la quitaron del mercado y se llevaron mi dinero. Al final de cuentas, esto lo hicieron con personas, o sea, yo como inversionista tal vez es difícil perder $10,000, pero pensé más de que qué tan difícil fue cuando lo hicieron a personas que prácticamente eh, tenían todos sus ahorros de vida para poder comprar su primera casa. O sea, eso me dolió tanto y no entiendo por qué a veces las personas hacen eso, ¿verdad? Pero una cosa que también aprendí de eso es de que al final de cuentas siempre va a haber el mal y uno tiene que hacer el bien a cualquier costo, ¿verdad? Entonces, en mí, yo quiero, y creo que es la razón lo que ibas a decir, porque tú te metiste a bienes raíces, es de que tú no quieres seguir esos pasos, no quieres hacer ese mal a las personas como les pasó a ustedes. ¿Por qué no cambiar eso y cambiar la percepción y decir si hay personas buenas que pueden ayudar, que pueden darle la oportunidad a alguien que tenga una casa o alguien que tenga lo que sea? Tan siquiera yo por eso me metí en bienes raíces, pero también me han estafado a mí muchísimas veces. Entonces yo quiero cambiar esa percepción porque no son todos los hispanos, desafortunadamente hay unos, pero nosotros podemos hacer algo de eso, ¿verdad? Y yo pienso que tú hiciste lo mismo, por eso te metiste en esto, ¿no? sí, la única cosa, como les digo yo, es para poder darles la información. Si les puedo dar una recomendación ahorita, si en verdad conocen ustedes a alguien que tiene bienes y raíces, pídanle su número de licencia. Su número de licencia, pídanles o si no, vayan a su teléfono y vayan al app de Zillow
ahí mismo uno puede mirar si las personas han tenido muchos, como los clientes les dicen qué bien de trabajo hicieron. Otro app viene siendo el Claro. Yelp, Y las el Yelp, referencias y todo eso, ajá, claro. las Los referencias, sí, comentarios, claro. los comentarios. So, si por alguna caso ustedes no saben, ahí es donde pueden agarrar la información, pero yo sé que la comunidad hispana está tan grande y en verdad nosotros confiamos mucho en gente y pueda que en vez en cuando esa sea la misma razón de que los pasa lo que les pasa. Ya, ya. Y entonces, obviamente, eso pasó eso fue parte del por qué comenzaste lo de bienes raíces. Si me acuerdo muy bien o no, ¿fuiste a la escuela tú o no fuiste a la escuela? Yo sí, bueno, me gradué de la high school, Ajá, empecé yo de la el preparatoria. colegio, Ya. empecé yo el colegio y lo que pasó en la vida mía es de que no pude yo terminar y eso fue la decisión mía, Mm, que viene siendo de que a los 19 años me tuve que ir a trabajar a poder traer dinero para atrás a la casa o a poder sobrevivir y en ese caso pues no terminé yo la escuela, pero lo que sí siempre he tenido viene siendo el poder de poder mirar negocio. mm. So, lo más porque no terminé la escuela no quiere dar no les quiero dar al entender de que no puede ser uno bueno en negocio. Claro. Y una cosa de que sé de ti es de que, aunque tal vez no hayas terminado la escuela o no hayas ido a la escuela tradicional como muchos dicen que vayas, tú sigues educándote de otras maneras, porque tú y yo somos de la misma comunidad y eso es educación, al final de cuentas es una educación de cómo sobresalir, cómo ser mejor en tus negocios, en inversiones, en cosas así. Entonces, de todos modos, tú sí estás invirtiéndote en ti mismo en lo que puede ser educación que no es tradicional, ¿verdad? Sí, sí, lo más porque uno no terminó la escuela no quiere decir que la persona no es educada. Claro. Esas son dos cosas muy diferentes que uno tiene que entender. Y cuando viene siendo de poder decir gastar dinero en escuelas que no son tradicional, yo he gastado más de $100,000, $100,000 en los estudios que yo tengo, que viene siendo de negocio, pero yo no tengo ningún diploma o certificado para poder demostrar que terminé. Pero sí, si uno invierte para atrás en uno mismo, de la manera que sea, es para que sea, ¿cómo se dice? Mejorar, Pa- mejorar. mejorar, Ujú. para que puedan mejorar. Ya. Sí, eso es muy importante. Y si sus hijos tienen esa mentalidad que vienen siendo de la computadora o de poder hablar, por favor, dejen que ellos sigan con lo que ellos saben, que les pueda beneficiar en rato tiempo, porque eso en verdad, como les dije yo, es lo que me ha ayudado a mí. No, sí, exactamente. Y eso es algo que quiero que los que nos están viendo y están escuchando esto, que entiendan de que al final de cuentas, am, la escuela tradicional, en mi punto de vista, es importante a su límite. Todo tiene su límite. Y una de las cosas que yo específicamente no aprendí, yo tengo mi maestría, pero yo no aprendí en la escuela tradicional fue cómo correr un negocio. Te enseñan cómo ser un buen empleado, cómo ir a buscar un trabajo, lo que sea, pero no te enseñan cómo correr tu propio negocio o abrir tu propio negocio. Y una cosa que yo creo que es muy importante es de que uno siga trabajando en uno mismo, invirtiendo en uno mismo, y vaya a agarrar ya, alguna clase de información o educación afuera de lo que se mira tradicional, que es lo que obviamente, como dices tú, has invertido muchísimo dinero y eso es muy, muy importante. Al final de cuentas, siempre comenzar y seguir aprendiendo de lo que tú quieres hacer o quieras laborar en tu vida, ¿verdad? Sí, sí, y cuando uno habla como de maestros, lo más para que ustedes sepan, yo sé que César tiene, si están mirando esta entrevista, pueden comunicarse con César porque ellos hacen como estudios, clases como de 3 días.
So, yo sé Ujú. que algún caso, dependiendo del tiempo del año, él puede tener boletos adicionales Sí. que les puede ofrecer para que puedan ir y la más mirar cómo viene siendo, cómo el otro tipo de gente es como piensa. Claro. Les quiero ya decir, uno de mis primeros maestros ah, para mí fue un jardinero. Wow. Este jardinero Yeah. era amigo de mi amigo Larry. Y ah, tuve yo la oportunidad de poder hablar yo con él. Y uno lo que no entiende es de que nunca pongan juicio en una persona porque uno nunca sabe con quién es con la persona con la que uno está hablando. Y el papá de mi amigo fue lo que me dijo, sin saber yo, yo corto zacate por mi negocio y trabajo yo por mi propia cuenta. Ok. Y uno de la manera que yo pensé, dije, ok, si esta persona cobra $50 al mes por yarda y tiene 100 yardas, ahí estamos hablando de un Mm. promedio de $5,000 al Sí. mes. Y no tiene estudio este señor, pero lo que sí tiene es la oportunidad, porque cada vez que él va y corta el zacate, las personas les preguntan, hey, ¿cuándo van a vender esta casa o lo que Ujú. sea? Y al final de cuentas, este señor era dueño de 12 casas Wow. pagadas al contado. Mm. Lo que me dijo es de que yo les quiero dejar 2 casas a cada uno de mis hijos. Um, y tenía como cinco o seis de familia. Wow. Pero imagínense, um, ahorita 12 casas está entrando $12,000 al mes de rentas, más aparte el negocio que tiene de hacer las yardas. Para mí, en ese tiempo, ese fue una de las personas más ricas que yo nunca he Claro. conocido. Ya, wow, eso es magnífico porque obviamente habla de mucho de lo que a veces muchas personas tienen el miedo, ¿verdad? Si tienes una idea, tienes un sueño, no nada más porque se mira que no te va a dar muchos ingresos ahorita o por cualquier razón, no dejes que ese miedo te impida hacer lo que tienes que hacer. Y en este caso, el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un negocio, quiero ah, convertir esto, tengo la motivación de dejar 2 casas por mis hijos, hizo la matemática, dice, ok, pues si tengo 5 hijos, necesito 10 casas, por decir, ¿verdad? Y eso Ujú, fue la motivación y también no tuvo miedo de decir, es nada más cortar pasto, no es nada que digamos, no necesitas una colegio o un diploma para hacer eso, pero lo hizo funcionar. Entonces, es una lección muy grandísima si, para los que están escuchando y viendo esto, porque pues obviamente pensándolo de esa manera es like, wow, es grandísimo, ¿verdad? sí, no, y si lo más queremos hablar ahora de negocio de este señor, estas casas están en la ciudad de Riverside. Mm. Ahorita la ciudad de Riverside están valiendo $300,000 por casa. Este señor vale $4 millones Wow, y yeah. no habla el inglés. Y más aparte el negocio, ese negocio ahorita puede tener un valor de 200 o $300,000 Ujú. porque él tiene los contratos con estas personas que él les está cortando el zacate. So, uno igual, mira la persona, oh, mira, es el jardinero, oh, vamos a escupirle en los Ujú. zapatos. Ujú. No, ese señor es el mejor en su negocio y sabe Ujú. hacer lo que él hace porque es su negocio. Siempre me gusta decir esta otra historia. Ok, yo voy y tengo que comprar todo el material, todo el equipamiento para poder cortar el zacate y no me importa porque todavía me va a tomar 5 horas para cortar el mismo zacate que este señor lo hace en 25 minutos. Yeah, yeah, So, si uno sabe su negocio y es bueno en lo que él hace, yeah. eh, vamos a darle el beneficio. No, no, hey, qué buenísimo. Y hablabas de ser bueno en tu negocio. Vamos a hablar de tu negocio un poquito. Uh -huh. ¿Ok? Porque tú estás en esto de bienes raíces. Obviamente,
Eso es algo importante, pero tú estás ahí para ayudar personas, ¿verdad? Esa es prácticamente una de las cosas por qué estás en bienes raíces, eh, porque quieres ayudar a más personas, pero bueno, dime un poquito más de eso, porque tengo otra pregunta que creo que es muy importante que todos conozcan. En bienes y raíces, soy dueño de una compañía, tengo como 30 agentes que trabajan conmigo. Y dije conmigo porque no trabajan por mí. Ujú. Lo que sí les trato de dar yo es el mismo estudio que yo tengo para que ellos traten a las personas igual como yo las trato. Eso es muy importante. Ahora, siendo de este negocio, yo puedo escoger con quién trabajo. Ahorita estamos en el 2020, es buen tiempo para trabajar con las personas que están vendiendo sus casas. Ahorita me enfoco más de mi tiempo para poder ayudar a las personas que están preparándose para retirarse o que quieren sacar su dinero Reinvertir. reinvertirlo Ujú. en otros estados para que puedan tener más de lo que, para poder jinetear el dinero. Ujú. Y ahorita, como les dije, yo trabajo con vendedores porque sé que yo les puedo ayudar más con un beneficio de poder ayudarles. Si son del área de Los Ángeles, les vendo las casas en Los Ángeles, se toman su $500,000 y aquí en San Bernardino, Riverside, se pueden comprar 2 casas al contado y ahora recibir $5,000 o $6,000 al mes de renta por ese mismo dinero. Todo se trata de jinetar y tener la persona que esté en una posición más mejor que en la que ellos estaban, Wow, yeah. So Jesse, ¿cuántos años tienes ahorita? a 38. 38. So, estás todavía bien joven. So, obviamente tienes padres mexicanos, estás en bienes raíces, tienes tu propia compañía, tienes un equipo muy grandísimo y apenas me di cuenta, creo que hace como un mes o 2 meses, que ahora te estás involucrando en las políticas en la ciudad tuya. Quieres ayudar en ese aspecto. Entonces, eso, una vez más, el punto que quiero decir aquí es de que no importa dónde vienes, tú puedes superar cualquier cosa que quieras al momento que te pongas en esa meta. Entonces, ¿por qué te decidiste meter en la política o ser parte de la ciudad en ese aspecto? Dime más de eso. El año pasado me tuve una plática con mi esposa y lo que estamos platicando viene siendo qué vamos a hacer y dónde vamos a criar nuestros niños. La área se mira bonita, pero la ciudad tiene sus problemas. Mm, Fuimos a Texas, Arizona, fuimos a todos los estados, fuimos como a 16 estados y yeah. los pasamos como 2 semanas en cada estado para mirar a ver si podíamos, si queríamos vivir en estos estados. Hasta estabas en México, esa era parte Ah, también estás en México unas cuantas sí, sí, semanas, meses, ya. me fui casi un mes, Ya, fuimos a Chapala, a Guadalajara, ya. y dije yo, ok, si vamos a hacer esto, pues lo vamos a hacer y viene siendo para el bien de los niños, porque el negocio que yo administro viene siendo que lo puedo hacer de En donde donde sea. sea, ya. Y, y llegando para atrás, mi esposo me dijo, no, mira, no hay ningún lugar que tenga el clima y como tan bonito como el que tenemos nosotros. Le dije, ok, pues vamos a quedarlos. Le dije, pero la cosa es de que la ciudad no se está moviendo para adelante. Y uno dice, pues la política, ¿para qué quiere o qué necesita o qué es lo que quiere agarrar él de las personas que están en poder? Y les Ujú. digo yo, para mí, y disculpa cómo voy a decir esto, pero yo ya tengo dinero, Ya. yo ya tengo la oportunidad, yo ya tengo lo que yo sé que soy bueno y para mí es de que puedo yo darles para atrás una oportunidad para que piensen de otra manera, para que pueda subir la ciudad que estamos, o donde estamos. No les estoy pidiendo yo nada a la ciudad, les quiero yo ofrecer más oportunidad. Y para el bien de quién, pues para el bien de mis hijos, Ujú. porque si yo puedo ser yo algo que podemos poner en un plan el día de hoy,
Uno piensa de que el cambio se hace de hoy a mañana. No, Mm. no es así. El Toma cambio se tiempo. hace con una idea y Ujú, con tiempo. ujú. Y siguiendo mirando esa idea día tras día, tras día, tras día, y sin falta, ya pasan 2, 3 años y uno mira para atrás y uno ahora puede decir cómo de adelantado uno está sobre esa idea que tuvieron hace 2 o 3 años. Ya. Por esa razón, lo más para que sepan, la política no paga dinero. De que uno diga, oh, es que van a ganar millones. No, No, no. la política es para poder ser de servicio y para que para que la gente tenga voz en Ya, su comunidad. claro, claro. Para eso lo estamos haciendo. No, y en ese aspecto me gusta mucho eso así como estás aplicando lo que dijiste ahorita de la política, de que tienes una idea y la pones en movimiento y miras lo que está pasando, es como cualquier cosa en la vida. Obviamente, esa idea la tienes que seguir trabajando cada día, día tras día, tras día, tras día, aunque no mires el resultado en ese mismo día o el segundo día, porque va a tomar tiempo, tienes que seguir haciendo eso. Entonces, obviamente, es lo que estás haciendo con la política, pero no, qué padre, es una buena idea, obviamente, para poder crecer eso, ¿verdad? En ese aspecto. Sí, Pero sí. tengo dos preguntas más para ti, Jesse, porque yo sé que de seguro tienes muchas cosas que hacer ahora, pero ¿cuál sería tu mejor consejo que tú les puedes dar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, en el aspecto de que ellos pueden superar cualquier cosa en su vida si se ponen, obviamente, pues las pilas, como dice uno de mexicano? ¿Cuál sería tu mejor consejo? El consejo viene, para mí, es de que uno a ponerse las pilas, necesita primero saber lo que uno quiere. Mm, Escriban sus deseos, escriban los planes, las ideas que uno quiere. Mira, sabes que en 6 meses quiero empezar mi negocio. A los 12 meses quiero dejar mi trabajo. mm, A los 15 meses quiero tener mi primer empleado. Poder hablar uno con su pareja y la cosa es de hacer estas preguntas al aire libre, ujú. porque ya cuando uno lo dice, allí ya puede que sea más fácil obtener, porque la segunda pregunta, después de que uno diga lo que quiere ser, es cómo lo vamos a hacer. Y si uno puede platicar, y yo así es como yo trabajo, y Ujú, igual con César, hemos ujú, tenido estas comunicaciones que estamos hablando y dicen, ok, esto es lo que quiero ser y ahora es cómo lo vamos a hacer. Y, exacto, y, y con preguntándose a uno mismo preguntas, allí es cuando salen las respuestas. claro, Y uno puede decir, mira, no, esa manera no va a servir. De esta manera va a tomar este tiempo para poder llegar a este resultado. Pero lo más importante es de que si uno habla de esto, ahí es cuando alguien puede decir, sí, sí, sí se puede hacer y sí lo vamos a hacer. claro. Yo y César ya tenemos que 3 años Ujú, yep, yep, conociéndolos uno al ujú, otro, ujú, y les puedo decir que la persona que éramos hace 3 años a la persona que somos el día de hoy, lo más ha sido mejor. Ha sido ujú, una persona de un alto más alto de cuando nosotros los conocimos. ya, ¿Para qué perder tanto tiempo, lo más quedándolos con las mismas ideas? No, claro, no, platiquen y hablen de sus sueños, porque algún día yo sé que todos hemos tenido sueños, porque cuando uno es niño y cuando uno es joven, no hay nada que nosotros no podamos hacer. Pero cuando llega la familia, cuando llegan los problemas, ahí es cuando uno mismo viene siendo su propio enemigo. ya. Sigan hablando y sigan dando adelante. Sí, y sabes que quiero tomar tres puntos de lo que acabas de decir ahorita, muy importante. El primer punto dijiste, escriban sus ideas, pónganlo en papel. Y yo pienso que eso es muy importante porque cuando pones eso en papel, ya no es nada más una idea en tu mente o es una idea que pasó y se fue. Ya lo tienes en escrito, que te da la habilidad y posibilidad de ver ese papel, tal vez cada día o cada
cuántas horas. Y es ahora un compromiso de que obviamente te estás comprometiendo a hacer algo. Si lo pones en papel, la manera como funciona la mente es de que si no lo escribes, se te puede olvidar muy fácil. El segundo punto, dices, háblalo al aire libre. Y eso también es muy importante porque a veces dices, no, pues no tengo con quién hablar. No, sí tienes con quién hablar. Habla con el universo, habla con quien creas tú en que creas en tu vida, porque obviamente esa idea tiene que salir al aire. Si el mundo no sabe que tienes una idea o que quieres hacer alguna cosa, nunca se va a elaborar. Eso es muy importante. Yo también creo en eso. Y la última cosa que acabas de decir que es muy, muy importante también es de que, um, you know, si regresamos como cuando éramos niños, de niños pensábamos que éramos Superman, éramos la persona indestructible, no nos podía pasar nada. Si tomamos esa misma mentalidad de niño, ahora como adulto, y nos estamos eh, haciendo y no tratamos de ponernos todos esos obstáculos, realmente podemos hacer cualquier cosa. Podemos usar la imagen más creatividad que teníamos como niño, ahora como adulto, para hacer algo grandísimo. Entonces, eso es muy, muy importante en ese aspecto, ¿verdad? Jesse, ¿y cómo se pueden las personas, si quieren trabajar contigo, quieren conversar contigo, cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar a las personas? So me pueden, si alguien quiere comunicarse conmigo, en verdad, mi número de celular viene siendo 909-915-8224. Trabajo desde la ciudad de San Bernardino hasta Los Ángeles. Si estamos en Facebook, mi nombre es Jesse García Morfín y me la paso yo la mayoría de mi tiempo en Facebook. So, allí es la mejor oportunidad de poder hablar conmigo. Muchas gracias, César. Sí, sí. Y claro, para todos los que nos están escuchando y viendo esto, esta información la voy a poner en los comentarios. Entonces, háganme un favor. Jesse, primero te quiero decir muchas gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros y darnos un poco de tu vida y enseñanzas. Muchísimas gracias por el tiempo, ¿verdad? Gracias, César. Para los que nos están escuchando o nos están viendo, háganme un favor, por favor, vayan a Spreaker.com para escuchar esto, vayan a www.cesarrespino.com, háganle like, háganle subscribe, manden todo esto a todos los que conocen y muchas gracias por escucharnos ahora y claro, ahí van a ver mucho más entrevistas que van a llegar en los siguientes tiempos. Hasta la otra. Gracias. Hi, I'm Cesar Espino, real estate investor, business coach, and consultant, and author of the book, You Can Overcome Anything Even When the World Says No. My number is 424-501-6046. In my book, I talk about making the necessary changes to shift your mind for prosperity and certainty. Pick up your copy at Amazon. I also love helping families with their real estate and can purchase your house fast and all cash. Follow me on Instagram, Facebook, and LinkedIn. My number is 424-501-6046. Thank you for having me today. I am so glad you tuned in to this podcast. You can find me at Spreaker.com, where you can like and subscribe. And to learn more about myself and my services, you can find me at www.cesarrespino.com, or you can also find me at Facebook under Cesar R. Espino. Once again, thanks for joining me. I am looking forward to having you at the next episode, and know that you truly can overcome anything.